También, como decíamos la clase pasada, está la natalidad, que es la cantidad de individuos que viven, que tienen la capacidad de poderse reproducir y mantienen la especie, y a la vez va creciendo. Y la mortalidad, que son las causales de muerte que tiene cada individuo, y pues dependiendo de si hay más natalidad, o sea que si hay más reproducción, o si hay más mortalidad, que es disminución de la especie, que es lo que damos cuando una especie se da por extinta, que la mortalidad es tan alta de esa especie que desaparece absolutamente todos sus individuos, y pues extinción, por definición, es que ya no vuelve a existir esa especie. ¿Listo? Eh, Ahora, en comunidad encontramos que es el conjunto de poblaciones diferentes. O sea, pueden haber organismos de una misma especie rejuntados, pero comparten un sitio común. Por ejemplo, un río, donde toda especie va a beber y pues se encuentra con diferentes especies. Dábamos el ejemplo de Madagascar, cuando llegan a África y encuentran diferentes especies y todas conviven ahí alrededor del río. Vimos los hipopótamos, las cebras, las jirafas, todas comparten ese mismo espacio y eso es lo que se denomina comunidad. Son diferentes especies, pero comparten un espacio en común. ¿Listo? Hasta ahí claros, ¿no? Sí, señor. Profe. Listo. Sí, Ahora, señor, profe. ¿hay Sí, preguntas señor. hasta ahí? No, señor. Listo. No, señor. La clase pasada también mencionamos que Primera existen escala. una serie de principales características que ayudan a identificar estos organismos, estas relaciones que hay dentro de ellos. Y pues la primera es que les permite sobrevivir. Hay especies que se ayudan entre sí para mantener la supervivencia de cada especie. Entonces, ahí, digamos, en el agua, en el mar, hay una especie de tiburón que usa una especie que se aferra al tiburón, un pez. Ese pez le ayuda a quitarle los parásitos que tiene el tiburón alrededor de su piel, y a cambio el parásito adquiere el alimento, que son las bacterias que agarra de la piel del tiburón. Entonces, sobreviven ambos, señor. ¿Cómo se llama la cosita que limpia el tiburón? ¿La qué? ¿Cómo se llama lo que limpia el tiburón? Es que creo que hay mucho ruido a tu alrededor y no deja escuchar bien la pregunta. ¿Cómo se llama los que limpia el tiburón? Bueno, exactamente el nombre no lo tengo, pero sí sé que existe una relación entre ese pez, es un pez que se adhiere a la piel del tiburón y absorbe, o sea, le quita todos los parásitos, y a cambio, pues el tiburón está libre de infecciones porque pues no tiene parásitos en la piel. Exactamente no tengo el nombre, te quedo viendo el dato, pero sin embargo, pues tú ahí, cuando estés haciendo la actividad algo, puedes ir buscando en Google parásito que se adhiera al tiburón, o pez que ayuda al tiburón a desparasitarlo. De cualquier manera te puede servir. Entonces, continuando con el orden del tema, hay otra característica que hay, es que determinan el funcionamiento de los ecosistemas. Digamos, estas relaciones que existen ayudan a que el ecosistema se mantenga y pues obviamente que no sean ya en condiciones negativas, que ninguna especie sobreviva. Como les decía en la clase pasada, pues puede ser un ecosistema tan sencillo como un jardín. En un jardín encontramos plantas, insectos que se alimentan de esas plantas, pueden haber aves que se alimentan de esos insectos. Entonces es un ecosistema y eso determina como un círculo beneficioso para cada especie. Ahora, otra, otra característica que encontramos era que se autorregulan y se autoconservan. Autorregulan porque pues mantienen un equilibrio estable, o sea que no existan excesos por parte de ninguna especie, o sea que una especie abuse de otra, se mantienen y autoconservan, o sea que esa relación ayuda a que el ecosistema permanezca el tiempo que pues tenga que permanecer, a no ser de que cambien ya esas condiciones, como por ejemplo el clima, los recursos naturales como el agua, alimentos, etcétera, etcétera. Y la última característica que encontramos fue que pueden ser
intraespecíficas o interespecíficas. Alcanzamos a llegar hasta las intraespecíficas, ya las repasamos otra vez, pero no resolvimos muy bien las interespecíficas, que ya son relaciones mucho más complejas. Ahora, volviendo a la recapitulación, perdón. Ah, sí, mira, Las intraespecíficas, habíamos Santiago, dicho que existen relaciones para poder delimitar el Wilson, territorio de cada Santiago. especie. Por favor, mantengamos los micrófonos apagados porque no me van a escuchar bien. ¿Listo? Ahora, la competencia, habíamos dicho que pues se da cuando una especie compite con otra por ya sea, perdón, cuando dos individuos de una misma especie compiten para determinado fin. Por ejemplo, reproducirse. Los dos machos de una determinada especie pueden competir hasta pues que uno de los dos gane esa disputa y pueda reproducirse con la hembra. También puede ser por el alimento. Digamos, dos individuos de la misma especie se pueden pelear para poder adquirir determinado alimento, para que solo uno acceda a ese alimento. Entonces, esa es una de esas características. La territorialidad ahí es enfocada a que ya son diferentes especies y cada una tiene un territorio determinado donde puede cazar, donde puede reproducirse, donde puede alimentarse, pero existe también otra especie que tiene los mismos propósitos. Entonces, ¿qué hacen? Se disputan ese territorio o se lo disputan o se respeta cada uno su territorio. Entonces, el territorio es la zona donde una especie habita. ¿Listo? Entonces, si hay otra especie que quiere competir con ese territorio, entonces hay disputas o sencillamente hay un acuerdo natural que cada especie pues respeta sus límites. Y la última es el gregarismo, viene de gregario, gregario es alterno, es subalterno, es un lacayo. Entonces, el gregarismo es que existe especies donde se organizan de tal manera que eligen a un líder, ese líder comanda al resto y ese líder es el que determina si se reproducen, si van a cazar, si van a alimentarse, etcétera, etcétera. Un caso puntual son los lobos. Los lobos, pues ellos cazan en manada, pero esa manada tiene un líder. Ese líder organiza a los demás para poder cazar a la presa. También ese líder determina quién se reproduce y quién no dentro de esa manada. Entonces, eso es básicamente lo que vimos. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Señor, entonces, profesor, Señor. entonces si alguien se mete con el territorio de Sí, uno, entonces va a comenzar la pelea. Sí, generalmente hay disputas violentas entre especies por el territorio. Digamos en el caso de los leones, cuando los leones tienen un territorio definido en la sabana africana, llega otro macho para quererse aparear con las hembras del macho que está ubicado en ese territorio. Se pelean, obviamente, y si gana pues el macho que reta, pues obviamente ese macho toma el territorio del macho que pierde. Y así Entonces, con la mayoría de especies. entonces son como los cocodrilos una que buscan pregunta, ese ¿y si gana el rey ese, Espera, el Wilson, macho? que Juan Manuel no había terminado de preguntar. Ah, no. Entonces, eso sucede lo mismo con los cocodrilos, que ellos se También, pelean los por su cocodrilos territorio. también tienen una disputa territorial. La mayoría de especies mamíferas, también hay insectos que se disputan territorio, como por ejemplo las arañas. Entonces, hay varias. Espérame, Divani, que Wilson iba a hablar primero y vas tú. Wilson, Una pregunta, señor. eh, ¿y si gana el que tiene el reino? Pues ¿Al otro qué le pasa? mantiene su territorio y el otro queda expulsado. No pasa nada, a no ser de que pues obviamente lo mate, ¿sí? Pero generalmente no pasa eso, es solamente la pelea ya, porque pues cuando ya un macho se ve doblegado por el otro, entonces decide retirarse y buscar otro territorio. No es tan, no es que hasta muerte, ¿no? Pero generalmente pasa eso, solamente la disputa. Ahora sí, Ah, Diva. bueno. Profe, y digamos, está peleando leones y el que gane se queda con el territorio. Se Claro, queda, sí, exacto.
quien gane la pelea se queda con el territorio, los recursos que tenga ese territorio y en Y teoría mata a los hijos. también se quedaría con las hembras que tiene el macho que ha perdido. En teoría tendría todo lo que tiene el otro macho. Hasta Profe, igual que los cocodrilos. Si los quedan empatados, cocodrilos también manejan esa dinámica. ¿Más preguntas hasta ahí? No sé. Bueno, Leonardo, por favor. quedan empatados. ¿Qué pasa? Espérame, Leonardo, le sugiero que quien tiene el micrófono activado lo apague, solamente mantenerlo encendido, Leonardo. Señor, ahora sí. Profe, que si quedan empatados los dos leones o los dos cocodrilos, ¿qué pasa? No, Los eso dos se no. quedan con las- En la naturaleza no hay empates, Leonardo. En la naturaleza es gana o pierde. Es el mundo salvaje, por eso se llama mundo salvaje, porque no hay empates. En nuestra cultura, en nuestra especie humana, sí hay empates, por lo que nosotros ya manejamos un proceso evolutivo mucho más avanzado. Ya hablamos entre nosotros, tenemos un idioma, tenemos costumbres. En, en co- en especies más avanzadas como la nuestra, es posible hablar de empate, pero a nivel de naturaleza es pierde o gana, ¿listo? Ahora, no siendo más en cuanto a las preguntas, voy a silenciar nuevamente los micrófonos. Por favor, mantengámonos así apagaditos, no los activemos. Ahora vamos a ir con el tema de relaciones interespecíficas. Acuérdense, pasamos de las relaciones intraespecíficas, que son como relaciones externas de cada especie, y tenemos las relaciones interespecíficas, que son relaciones ya internas de cada especie. Entonces, se presentan entre los miembros de una comunidad cuando una especie interactúa con otra. Entonces, son reglas internas, pero se dan cuando esas reglas hay una concordancia entre dos especies. O sea, una especie A se relaciona con una especie B totalmente diferente. Una de ellas o ambas modifican su crecimiento, lo que hablábamos de que hay especies que se complementan entre sí para poder mantener su ciclo de vida, su supervivencia, su reproducción, etcétera, etcétera. Y en la situación contraria, la población puede disminuir y en algunos casos extinguirse. O sea, puede haber relaciones que beneficien, como pueden haber relaciones que perjudiquen a una de las dos especies. ¿Listo? Entonces, tenemos la primera, que se llama cooperación, y nos define que es una relación en la que ambas especies se benefician. O sea, en estos dos ganan. En este caso, las dos especies ganan. Ejemplo, los insectos, al ir a la flor, en flor trasladan los granos de polen que favorecen la reproducción de las plantas y a su vez los insectos toman néctar de las flores que utilizan como parte de su alimentación. Cuando veíamos polinización, ¿se acuerdan de que había una parte en que la abeja llegaba a la flor, se impregnaba de polen, la abeja llegaba a otra flor y así reproducía la especie que daba la flor, ¿sí? Resulta que esta es una relación en donde los dos se benefician, porque la planta se beneficia que el insecto ayuda a reproducirla, o sea, ayuda a la reproducción de la planta transportando el polen, y a la vez la planta lo beneficia dándole alimento, dándole néctar, en el caso de las abejas, dándole néctar. ¿Para qué? Para poder alimentarse. Entonces los dos se benefician, ninguno de los dos se perjudica. Esas son las relaciones de cooperación. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Señor, Listo, señor. muchachos. Sí, señor. Entonces, vuelvo y Sí. silencio los micrófonos. Manténganos así, porfa. Ahora, vamos a la segunda parte de esta exposición. Y ya es ya relaciones un poco más negativas, ¿sí? O sea, no es tanto que se beneficie una especie de otra, sino ya son un poco más negativas. Una de ellas es el mutualismo. Es una relación necesaria para la supervivencia de ambas especies porque estas no pueden vivir separadas. El ejemplo, la asociación entre bacterias fijadas, bueno, fijadas de nitrógeno y las plantas como la arbeca y el fijo. Estas son relaciones. El nitrógeno es un compuesto químico que está presente en la mayoría de la naturaleza. Entonces, el mutualismo.
Resulta que, no, o sea, ahí dice que es beneficioso, pero no es tan beneficioso porque si alguna de las dos especies se extingue o desaparece, la otra también está condenada a desaparecer. Un ejemplo aquí que nos dice entre bacterias, las bacterias producen este compuesto químico y las plantas lo toman para poder también hacer su proceso de crecimiento, de intercambio de CO2 por O2, bueno, etcétera, etcétera. Ahora, pasamos al comensalismo, que el comensalismo, por favor, Leonardo, ayúdame a leer. Profe, ¿lee el mutualismo? Sí, señor, comensalismo, el que está subrayado. Eso, perdón. Es esta relación, un organismo se beneficia y el otro no es perjudiciado ni beneficiado. Ejemplo, la relación entre árbol tropical y sus epífitas, Epífitas, sí, orquídeas, las famosas plantas, orquídeas. las orquídeas, plantas más pequeñas que viven fijas a la corteza de las ramas. Listo. Este es el caso especial, pasa más que todo en las plantas, donde tenemos un árbol. Espero que todos lo puedan ver. Bueno, esto es un árbol, una especie de árbol, un intento de árbol. Tiene sus raíces y resulta que hay especies de plantas que requieren otro cuerpo para poder reproducirse y crecer ahí. Entonces, ¿qué hace? Llega la planta, esta planta, las epífitas, se adhieren a la corteza, no dañan el árbol, no lo afectan, no lo matan ni tampoco lo debilitan, sino que solamente se fijan a la corteza para poder crecer, recibir ahí la luz solar, recibir el agua, cosa que no podrían hacer a nivel del suelo, por acá abajo. Entonces, necesariamente necesitan un árbol para poder reproducirse, crecer ahí de esa corteza, pero no daña al árbol, no le pasa Profe, absolutamente. ¿son esporas? No, esporas se hablaría más el polen se hablaría más de esporas. El polen son esporas, que es lo que ayuda a la reproducción. Eso es más esporas, que ayuda a reproducir. ¿Listo? Ahora, la depredación. Matías, que está por allá que se duerme. En esta relación una especie ataca y mata a otra de la que se alimenta. Ejemplo, el halcón, depredador, y el pato, presa. Aunque la depredación disminuye, la población de la especie presa opera como un método de control de calidad, ya que los individuos que elimina son enfermos o los más débiles. Listo. Entonces, si se han dado cuenta en documentales de National Geographic o Animal Planet, encontramos varios eventos donde hay depredación. Acá nos da un ejemplo concreto y es el halcón. El halcón es de por sí un cazador, o sea, él tiene unas grandes alas que le posibilitan planear, le posibilita también agarrar grandes velocidades, tiene también un pico muy fuerte que le ayuda hasta a romper huesos y también unas garras grandes que le ayudan a desgarrar el músculo y la carne del animal que caza para poder alimentarse. Generalmente pasa con los carnívoros que ellos sí o sí pues o sea, acuden a este método para poder mantener su alimentación. Digamos, el león también requiere de grandes cantidades de energía, en este caso de carne, manda a las leonas a cazar, las leonas cazan, le llevan alimento al león y pues así sucesivamente, con la mayoría de carnívoros. Aunque, aunque aquí dice, aunque la depredación disminuye la población de la especie, opera como un método de control de calidad, ya que los individuos que eliminan son enfermos o los más débiles. Entonces, ahí va la regla de la naturaleza, la supervivencia del más fuerte. Digamos, si una especie es lo suficientemente fuerte,
para sobrevivir en un ambiente, entonces la depredación pues puede evadirla. Pero si la especie crece muy débil o es débil en sí, la depredación pues obviamente va a acabar esa población, porque no tiene las condiciones físicas para poder enfrentar una depredación que en este caso sería de cualquier animal carnívoro. ¿Sí, sí me hice entender? Sí, señor. Profe, Señor, Sí, señor. profe, ¿por qué los leones no cazan ellos mismos? Sí, señor. porque los leones en sí se encargan es solamente Sí, profe. de defender el territorio. Ah, Solamente se encargan de reproducirse, o sea, de preñar las hembras y también de defender el territorio. O sea, las Profe, leonas, ya, profe, las ya. leonas en sí no defienden al león si llega a haber un desafío con otro macho, porque pues ellas la función es cazar y criar a las crías, por vaga la redundancia. Ah, Crías. entonces, profe, la depredación es que cuando algún animal y profe. otro animal se Se comen come. entre sí, Ajá. se comen Cuando, entre sí para sobrevivir, exactamente, por cuestiones de Ah, supervivencia. supervivencia. Y si la especie que en este caso sería la presa es débil, pues esa especie está condenada a desaparecer por la depredación, por los depredadores que tiene esa diferente especie. Y eso pasa mucho en el mundo salvaje, ¿listo? Ahora, eh, bueno. ¿quién está por ahí? ¿Nisi estás? ¿Nisi? ¿Nisi está? Nisi, ayúdame a leer el último, por favor. Voy. Relación en en la cual una especie de El peligro. alimenta Se de alimenta. otras, se alimenta de otras, sin causarle La muerte. la muerte. Una de las especies se deten Se beneficia. se, des- de- se beneficia Beneficia. parásitos y la otra se Perjudica. perjudica huéspedes. Ejemplo, pulpa, la pulga, La pulga. parásito que se alimenta de la sangre per Bien. huésped. Muy bien, Nisi, gracias. Ahora, Huéspedes. vamos a explicar básicamente en qué consiste el parasitismo. El parasitismo es una relación negativa. ¿Por qué? Porque existe un individuo que se alimenta de otro, no lo afecta físicamente, pero sí se beneficia de esa especie. Y la otra especie, pues obviamente se ve seriamente perjudicada porque si bien no lo mata, lo puede dejar enfermo o directamente puede causarle una agonía que va a través del tiempo. El parásito, pues una relación acá básica que nos dice es la pulga. La pulga, Profe, pues obviamente es un parásito porque la pulga se alimenta de la sangre de los individuos, hasta de nosotros. Y a nosotros no nos mata la pulga, obviamente, pero la pulga sí se beneficia con nuestra sangre. Y pues la persona que el parásito se denomina parásito a ese individuo que se alimenta a través de diversos métodos y huésped, aquel el que no recibe ningún beneficio por esa relación, más bien lo perjudica. ¿Listo? Profesor, Señor. la agonía. Agonía es que muere lentamente. O sea, profe, puede durar, digamos, hay parásitos que pueden durar en un organismo una semana, 2 semanas, y en ese periodo de tiempo el animal ya muere, ¿sí? Pero 2 semanas muriendo, eso se llama una agonía. profe. Como un tumor. No, un tumor depende, porque un tumor al principio no perjudica, porque físicamente no tienes ningún cambio. Ya es cuando el tumor se expande, ya ahí sí empiezas a tener complicaciones en la salud. Una pregunta. Señora, ¿Qué si uno
Sí, los parásitos están en la barriga de un humano. Sí, pero ya es a nivel unicelular. Bueno, hay parásitos que son más grandes, como por ejemplo la famosa, bueno, es un gusano que se gesta dentro del intestino grueso de nosotros y ese gusano se alimenta de los nutrientes que adquiere el ser humano. Por eso es que en casos extremos, ese gusano es tan mortal que absorbe todos los nutrientes causándole la muerte a la persona porque pues la persona no está recibiendo los nutrientes porque todos los absorbe ese gusano. Eso es lo que se llama parásito, ¿listo? Profe, pero ¿cómo se hace en la barriga? ¿O se mete? Sí, ¿O eso lo pueden ingerir. Eso generalmente son parásitos microscópicos. Digamos, Profesor, ese ¿son gusano, muchos? ese gusano lo causa otro insecto. Ese insecto pone unos huevos. Nosotros, digamos, al ingerir comida que no se ha lavado, meternos a lugares de agua donde no es potable, por ejemplo, un río, beber agua de río, pues a veces puede ser un peligro porque hay muchos microorganismos ahí dentro que una vez ingresan al organismo causan complicaciones de salud, entre ellos los Profe, parásitos. profe, profe, Señora, dígame. una garrapata puede matar a un perro. No, pero hartas garrapatas sí, porque digamos una garrapata también sería una especie de parásito, porque la garrapata se aferra a la piel, hace un hueco, hace una herida, absorbe la sangre hasta que ya se llena completamente y cuando ya la garrapata ha saciado su hambre, cae por sí sola. Pero digamos, varias garrapatas sí pueden matar a un perro pequeño, podría decir, porque si son muchas, pues obviamente le absorben casi toda la sangre. ¿Listo? Wilson, Wilson, ¿iba a hablar? ¿No, profe? Sí, alguien, ¿ibas a hablar tú o quién iba a hablar? ¿Nadie? Profe Aleja. Ah, Nice, es que no tienes la cámara activada y no puedo ver si estás levantando la mano. Señora, Que eso se llama noche también. discúlpame, no te entendí. Que esa noche puedan matar a un animal. ¿La, la qué? La bacteria Profe, que si de noche pueden matar a un animal y el luche. preguntan No, no estoy relacionado con el concepto, pero pues te lo quedo debiendo. Porque no, o sea, es que digamos, o sea, hay culturas que nombran, o sea, culturalmente le dan nombres diferentes, pero científicamente tienen otros nombres. Entonces es difícil cuando lo dicen con nombres culturales, porque muchas veces uno no puede estar familiarizado con el concepto cultural, puede saber qué es, pero no sabe culturalmente cómo se llama. Y la lombriz, y la lombriz que se llama solitaria. La solitaria es la que les estaba diciendo. Crece en el intestino y puede llegar a crecer hasta 30 metros más o menos, dependiendo, porque es que igual el intestino es muy largo, muy extenso. O sea, si agarramos el intestino y lo estiramos completamente, tiene un diámetro muy largo. Bueno, eso ya un biólogo lo diría más definido que yo, pero sí tengo entendido que es mucho más largo el intestino cuando se estira. Por eso es que hay operaciones en donde le pueden quitar partes del intestino y la persona puede seguir haciendo su proceso de digestión común y corriente. La mayoría de bacterias y parásitos como los que nombré se alojan en el sistema digestivo, que es ahí donde pueden absorber todos los nutrientes del huésped, en este caso sería de nosotros. Señora, Laura, El intestino mide 9 metros. ¿el qué? El intestino mide 9 metros. Bueno, ese yo no lo sabía y Laura nos ha ayudado. Gracias, Laurita. Ahora, les voy a dejar como tal la pequeña actividad, muchachos, para que la puedan solucionar. Bueno, íbamos a ver un videito, pero básicamente explica lo que ya vimos y pues por tiempos se me dificulta.
Ahora, esta sería la actividad para que ustedes la puedan desarrollar. Entonces ahí dice la fecha de entrega, etcétera, etcétera. ¿Quién habla por allá? Profesora, ¿puede mandar pantallas al grupo? Mm, no, igual tienen tiempo para poder anotar o tomar una fotico. Profe, Anotaron el cuaderno. O sea, deben tener el cuaderno ahí, ¿no? Es que lo que pasa es que ahorita tengo clase con quinto, entonces me toca salir de acá y de una conectar. pantallazo rápido y nos los manda. Señor, Por favor. Nos podía mandar el pantallazo y le saco una foto y para bueno, la tarea. pero solo por hoy, por favor, porque la idea es que ustedes la anoten en el No, no, cuaderno. no. Profe, ¿se puede un día antes del 7? La fecha máxima es el 7, o sea, tú puedes entregarla cuando quieras, pero siempre y cuando sea antes del 7 o durante el 7, pero ya el 8, pues obviamente no, porque ya se pasan los plazos. ¿Listo? ¿Por qué les estoy poniendo Profesor. plazos en bueno. las actividades? Porque me facilita a mí el proceso de calificación. ¿Quién me está Profesor. entregando puntual y quién no? Profesor, Señor, usted nos va a mandar el pantallazo para escribir la tarea. pues la idea es que la escriban durante la clase, porque a veces las estoy dejando. Pero, profe, ¿nos puede mandar el pantallazo? Solo por esta vez, ¿listo? Bueno, señor. Que la idea es que ustedes también anoten, o sea, hagan el esfuerzo de anotar en el cuaderno. ¿Y profe, podemos hacer dibujo? Si ustedes lo quieren, Profe, listo. pero Profe, ya la anoté. yo la puedo Gracias. enviar. Señor. Yo hoy la puedo enviar ya o se puede. Como No, quieras. ya le envió la otra tarea. Antes Yo de, la- a- yo antes la del envié. 7. Antes del 7 de mayo envíala. O sí, antes del 7, como quieras. Ahora, muchachos, ¿hay preguntas, inquietudes hasta ahí? No, señor, profe. No, señor. Listo. Acuérdense que pues toda clase queda colgada en el canal de YouTube para que ustedes lo puedan repasar. Si algo se les quedó por anotar o quieren profundizar la información, pues pueden nuevamente ver la clase en el canal de YouTube. ¿Listo? Ahora, no siendo más muchachos, entonces por hoy los dejo. Muchas gracias por la asistencia. Voy a tomar el pantallazo. Chao, profe. Ahí siempre Chao, profe. Chao, profe. Listo, Chao, muchachos. profe. Voy a tomar la Chao, profe. asistencia, por favor. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, muchachos. Que les vaya bien. Chao, profe.